Quechuas. Es el pueblo de la altura. En altiplanicies y arduos valles andinos, allá donde parece imposible la vida, viven los quechuas. A excepción de algunos pobladores del Nepal o el Tíbet, los quechuas representan la mayor población viviendo a la mayor altura del planeta. $8 millones de quechua parlantes diseminados por Perú, Bolivia y Ecuador también significan la lengua más hablada por el mayor grupo indígena superviviente de América. Y lo sorprendente es que, pese al etnocidio cultural que ha sufrido y sufre el pueblo quechua, su cultura, lengua y modos de vida continúan intactos aquí, en los Andes, como hace siglos. Un día cualquiera en los Andes peruanos se va a celebrar una ceremonia llamada Ticachay. Los campesinos van a marcar las llamas y van a pedir a la Pachamama, a la Madre Tierra, que le siga siendo propicia.
A la llama se la emborracha con una botella de chicha, cerveza de maíz. Es la participación de la llama en el trago, porque beber mucho es importante en los Andes, incluso por lo que el alcohol tiene de anestésico contra diversas índoles de dolor. Macho, hoy día caminarás bonito. Esto es lo que los quechuas le dicen al macho de llama, en cuyas orejas cosen las tucachaspa, para que la llama esté alegre con sus flores nuevas. Los campesinos tiran trago de pisco en dirección a la tierra y a los apus, los cerros. Es la tinca, la ofrenda propiciatoria. Todavía hoy los quechuas bendicen con alcohol la madre tierra para que sus llamas sigan acarreando cargas, sigan poniendo útil estiércol y sigan multiplicándose. Este pueblo andino, al que hoy llamamos quechua, en realidad abarca numerosas etnias, antaño con diversas lenguas y tradiciones. Precisamente aquí en Cuzco, Cosco en quechua, el ombligo del mundo, irradiaron las dos grandes conquistas, la inca y la española, que unificaron a todas las etnias andinas que desde entonces se identifican con quechua, palabra que expresa su lengua y su cultura. El incario acabó dejando solo fabulosas piedras, como estas de Machu Picchu, que según nuestros cronistas era la vieja universidad de la idolatría y la abominación. Como la selva se comió los caminos de Machu Picchu, la historia devoró literalmente a los incas. Pero un mito sí quedó con fuerza. Un día, el Incarrí volverá. El Incarrí, contracción quechua de las palabras inca y rey, fue decapitado por los españoles y su cabeza fue enterrada y escondida en lo más profundo de la tierra. Pero a partir de esa cabeza cortada se está regenerando el cuerpo entero del Incarrí y pronto resurgirá y restaurará el imperio inca. Entonces el pueblo de los Andes volverá a gozar de una era de paz y prosperidad bajo los mágicos contrafuertes de Machu Picchu. Antaño, toda la tierra pertenecía a los incas, los cuales tenían vestidos de oro y vivían en la abundancia. Cuando llegaron los españoles, echaron a los incas y estos se fueron volando como el viento. Los incas nos enseñaron a hilar, a tejer, a construir campos en terrazas colgadas y casas con grandes bloques de piedra que ellos ponían como si fueran adobes.
Los incas tenían el poder de mandar sobre las piedras y nada se sustraía a su dominio. Pero cuando los incas tuvieron que irse, se llevaron sus conocimientos y maquinarias. Ahora, otros pueblos usan esas maquinarias y hacen coches y aviones. Si los incas no se hubieran tenido que marchar, nosotros las poseeríamos. Si los incas se fueron, los quechuas, el pueblo, permanece. Ahora vamos a ver a los quechuas que han sobrevivido a muchas conquistas y dominios. El español fue solo uno de ellos. Para ver la vida del quechua actual, hemos llegado aquí, a Coyoni, una comunidad en un valle dominado por montañas de 5 y 6.000 metros, como el Ausangate, el Cayangate, el Colquecruz o el Coyoriti. Amanece en Coyoni. Empieza otro día de lucha contra la puna, contra el aire enrarecido, casi prohibitivo para el hombre. Y sin embargo hay una humana placidez en este sitio inhumano. La contradicción de los Andes. El zorro de arriba y el zorro de abajo, que diría José María Arguedas. La opresión y la redención descrita por Arguedas y por quienes siguen su ejemplo dialéctico, incluso por otros caminos como los de la teología de la liberación. Quizá conmigo empieza a cerrarse un ciclo y abrirse otro en el Perú y lo que él representa. Se cierra el de la calandria consoladora, del azote, del arrieraje, del odio impotente, de los fúnebres alzamientos, del temor a Dios y del predominio de ese Dios y sus protegidos, sus fabricantes. Se abre el de la luz y de la fuerza liberadora invencible del hombre de Vietnam, el de la calandria de fuego, el del Dios liberador, aquel que se reintegra. César Vallejo era el principio y el fin. Pero una familia quechua cualquiera al menos ha ganado su cotidiana batalla de supervivencia. Su físico sí que ha triunfado sobre el medio. Pulmones y corazón de los quechuas están hiperdesarrollados. Tienen 2 litros más de sangre de tipo 0, una alta tasa de glóbulos rojos y por tanto de hemoglobina. Esto determina una distribución más eficiente y rápida del oxígeno a los tejidos. En esta casa todo el mundo tiene tarea. A las niñas pequeñas les corresponde el papel de pastoras. Sacan a las ovejas del aprisco. Son las 7:30 de la mañana y no volverán a casa hasta las 5 de la tarde. Temprano también los padres se aprestan al ordeño de su única vaca, pero al ternero no hay que permitirle mamar en demasía. Desde luego, no todos los campesinos poseen este gran lujo de una vaca. Más bien, la vida quechua puede ser muy miserable materialmente, si bien en lo moral aún se guíen por el famoso tríptico de los incas: Amasúa, Amayuya, Amaqueya. No robes, no mientas, no seas holgazán. Los niños quechuas aprenden pronto a no ser perezosos. Con 4 y 5 años se pasan toda la jornada en el campo pastoreando los rebaños.
pacífico inmóvil, vidrio, preñado de todos los posibles. Andes frío, inhumanable, puro. ¿Acaso? ¿Acaso? Ahora, por junio, es la cosecha de la papa, este tubérculo originario de aquí, de Perú, y que constituye todavía hoy el alimento básico de los quechuas. Aquí, en estas desoladas punas de Coyoni, vemos a los campesinos de sol a sol recogiendo la cosecha de papa al pie del gran cerro del Ausangate. Esta es la frontera entre la Puna Alta y la Puna Baja. De hecho, ahora nos encontramos a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. La Puna Baja, que va de 3.600 a 4.000 metros, admite una cierta agricultura de altura: papas, quinoa, uyucu, mesua y otros arduos cereales. Pero a partir de los 4.000 hasta los 5.000 metros, o sea, en la Puna Alta, ya no se cultiva nada. Solo hay pastos para el ganado, sobre todo para llamas y alpacas. Al Perú se le debe una gran victoria del hombre sobre la naturaleza: la domesticación de la patata. De Perú se mandó a España y de España al resto del mundo. Aún hoy los quechuas conocen 400 variedades de patatas. Es la comida, prácticamente. Dependen de la cosecha de la papa. Es de madera mi paciencia sorda, vegetal, igual la papa que en el verso de César Vallejo. Ahora las gentes hacen un alto en la faena de desenterrar patatas para comer huatia, papas asadas cubiertas con brasas. Si acaso las alivian untándolas con salsa de rocoto, pimiento picante. Al atardecer, a eso de las 5, empieza a morder el gélido viento de los Andes. La temperatura baja dramáticamente casi a 0 grados. Ahora los hombres cargan las llamas con los sacos de papas. Las llamas cargan hasta 35 o 40 kilos y con su lana fabrican precisamente estos sacos y estas cuerdas. En muchos sentidos, la vida quechua de hoy no es muy distinta de la vida en el Incario en pleno siglo XVI. Esta granja de Coyoni tiene sus cercas rematadas con guaracos, cactus blancos y lanudos. Unos cuantos eucaliptus parecen ser los únicos árboles del valle.
En la fachada, los cuyes o conejillos de Indias se orean como talismanes de una improbable abundancia que también recaería en los contiguos corrales de llamas y ovejas. Aquí vive, ordeña, cultiva y teje, como en los siglos de los siglos, esta familia. Aquí estamos la familia mía de Serapio Sunitito. Esta es mi señora Asencia Puina Huamán. Ella tiene 38 años. Ahí está la hija mayor. Se llama Tiburcia, tiene 15 años. La otra niña se llama Magna, tiene 6 años. La siguiente se llama Florencia, tiene 4 años. El hijo menor es Héctor y tiene 2 años. Nosotros estamos aquí en la comunidad de Coyoni. Esta casa es mía. En este pueblo trabajamos la papa y algo de cebada, ogllas y lisas. Tengo también animales, unas llamas, ovejas y 2 vacas. Nosotros mismos las cuidamos. También tenemos el huerto familiar donde cultivamos lechuga, repollo, cebolla, rabanito. Lechuga, cebolla, repollo, rabanito, beterraga, En esta comunidad hay también una asociación de madres. Las señoras y sus hijos trabajan de forma comunitaria ciertas tierras y se reparten la cosecha. También de forma comunitaria y familiar trabajamos en tejidos. Tejemos nuestros vestidos y los de nuestros hijos. Todos colaboramos. Y también hacemos prendas que nos sobran y que vendemos mediante la comunidad. De los incas, los quechuas han heredado una gran maestría en el tejido de ponchos y otras prendas de lana de alpaca. Aparte del telar de pedal introducido por España, los quechuas aún siguen usando estos viejos telares manuales. Incluso para ciertas labores menudas como cinturones o bolsas de coca, usan el telar de martingala o de tensión dorsal, donde ya un movimiento de cintura obtiene la tensión deseada en la trama. Y aunque ya se pongan algunas prendas modernas, en los quechuas de los cerros persiste la vestimenta tradicional. Las mujeres siempre llevan un sombrero plano, cuyo color y adornos varían según las regiones, y el poncho de alpaca sigue siendo el abrigo por antonomasia para defenderse de las grandes heladas diurnas y nocturnas. Al caer la noche y salir la luna, sobre todo la mágica luna llena, la apariencia aculturada y derrotada de este mundo entra de nuevo en contradicción. Pese a los ingredientes modernos, pese al barnizado de catolicismo, la vida quechua no se entiende sin explicar sus vivas creencias autóctonas, su propia religión paralela. En una ahuasca o paño de alpaca que hace de altar, el paco o brujo empieza a derramar unas gotas de trago, alcohol de 40, y empieza a empaquetar una serie de elementos propiciatorios. Son chiflerías, que dicen en los Andes. Flores, golosinas, semillas, piedrecillas, a veces suyu, rituales fetos de vicuña. Puede chocar que hoy, igual que ayer,
los quechuas conserven todavía verdaderas escalas y jerarquías sacerdotales, aunque por comodidad nosotros las consideremos escalas de brujería. Este hombre es el paco, brujo o, aún mejor, el chamán de Coyoni. Está efectuando el despacho o mesucuy o alcanzo, en definitiva, una especie de misa. Esencial en el despacho es la hoja de la coca. Con ella el paco bendice soplando en dirección de los espíritus de los cerros. En ramilletes de 3 y a veces de 5 hojas, el paco practica la quintusca, o sea, ofrece el quintu de hojas escogidas. Esto que es vinito, uvita, lo derramo para ti. Recíbelo, Santa Tierra Pachamama. El despachante dice uva para decir pisco, licor de la vid, fruto de la tierra y pago mismo a la tierra. Acto seguido, el paco lía definitivamente el despacho y lo coloca en la uncuña, un pañuelo de lana de alpaca. Solo le resta salir al campo a prender un fuego donde quemar el despacho o pago a la Pachamama, el tributo debido a la Madre Tierra por los alimentos, por la vida que les da. Ahora esto te traigo, me perdonarás. Acepta mi bonito, Santa Tierra Pachamama. El quechua se eleva así constantemente hacia lo divino, o busca, como diría Mircea Eliade, hierofanías, manifestaciones de lo trascendente en cuanto crea el mundo habitado por espíritus, la tierra, los cerros, los nevados, pero también las meras piedras y hasta las propias lagunas. También el mundo profano de la hoja de coca tiene una importancia primordial. Es decir, su consumo cotidiano no solo representa una comunión con el mundo sobrenatural, sino que mascar coca es un acto social y encima una necesidad nutricional en ausencia de una alimentación adecuada. Estas son las lanceoladas hojas de la Erythrosylon coca, cultivadas no en las altas punas, sino en la ceja de selva. La coca reduce la sensación de hambre, de sed, de frío y cansancio. Las hojas se mascan con yifta o cal, que hace que la cocaína de la coca en menos de 5 segundos sufra una hidrólisis, convirtiéndose en egonina y luego en atropina. O sea, la boca del masticador se convierte en un laboratorio rápido. Pero mientras el usuario elimina pronto la escasísima cocaína, su organismo en cambio aprovecha los minerales y vitaminas B1, B2 y C.
Precisamente estos elementos previenen la hipoglicemia y así es un método excelente para adaptarse a las enormes alturas de los Andes. Sin la coca, la desnutrición en los Andes sería aún mayor. La coca, lógicamente, es un artículo muy apreciado y es la base de muchos intercambios comerciales en los mercados quechuas. Aquí, en Chinchero, departamento de Cuzco, los domingos vienen campesinos de zonas alejadas a cambiar sus productos. Más que comprar o vender con dinero, todavía funciona la economía de trueque. Por ejemplo, esta mujer quiere cambiar sus papas por unas hojas de coca. Va echando papas hasta que la vendedora de coca que está enfrente asienta satisfecha. Si acepta la cantidad de papas, le dará, en este caso, media libra de hojas de coca. No todo es trueque en los Andes. El dinero corre, pero de una forma también un poco particular, como por ejemplo en esta ceremonia del rutuchicuí, o corte de pelo. Aquí en Coyoni aún se celebra este rito de reminiscencias incaicas. Se trata de cortar el pelo por vez primera a un niño, o a una niña en este caso, Florencia, de 4 años. Al padrino le corresponde cortar el primer mechón y posteriormente lo hacen uno a uno los demás invitados. Cada cual en este apadrinamiento ata con el mechón de pelo de la niña una cierta cantidad de soles. Con ese dinero, el niño o la niña tendrá su primer capital. Se comprará una oveja o, si tiene suerte como hoy, hasta se podrá comprar una vaca. Gracias, compadre. Gracias, compadre, muchas gracias, Gracias, compadre. señor. Gracias, compadre. Gracias, señor, muchas gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, compadre. Gracias, compadre. Muchas Gracias, gracias, señor. compadre. Muchas gracias. Gracias, compadre. Gracias. Y 5,96. Y 196.000 soles. Gracias, compadre. Muchas gracias, compadre. Gracias, compadre. Muchas gracias, compadre. Gracias, Gracias, compadre. Muchas gracias, compadre. Gracias, compadre. Muchas gracias, compadre. El mundo quechua está lleno, entonces, de resabios incaicos. Pareciera que la conquista, la evangelización y el mestizaje del Perú moderno no hayan sino rascado la costra más superficial de su cultura. Por lo demás, iguales los ritmos y los actos de la vida de la puna. Por ejemplo, cuando llega el día de la matanza de la llama. La llama, el mayor y más corriente de los auquénidos, sirve a los quechuas por su lana, su estiércol, su capacidad de cargar y en contadas ocasiones como carne. Apenas prueban la carne y por supuesto ni catan el pescado en la mayor parte de los Andes.
Con el cuchillo, tinto en sangre, el matarife asperja la Pachamama, porque es continuo el ciclo de la naturaleza, un círculo concéntrico de vida, muerte, fertilidad, que se compagina al mismo tiempo con el ciclo continuo de la omnipresente coca. Esta no es, como en otros pueblos, la muerte vulgar y utilitaria de un animal. La propia hoja de coca en la boca de la llama degollada significa que ha sido una muerte sagrada y que no hay odio ni amor en este sacrificio, sino una necesidad, una naturalidad. La llama era una amiga, tenía un nombre y su carne, su sangre, sus mondongos son simplemente la posibilidad de seguir sobreviviendo en la terrible puna andina. La carne, puesta a orear al viento de los cerros, constituirá el charquis, una especie de cecina de larga duración óptima para atacar las épocas de hambruna. La Pachamama, la Madre Tierra, está viva, pero en pocos sitios como en los Andes es tan avara. Como cuando los incas, aquí se sigue labrando con estos chaquitacya, o arados de pie, posiblemente los surcos más arduos de la tierra. Luego, a mazazos, se comprimen unos terrones donde germinarán, con suerte y sin excesivas heladas, las patatas. Es por junio, en el fatídico cambio del solsticio de invierno, cuando la religiosidad del Perú andino entra en incandescencia. Para adentrarnos, o aún mejor para ascender a ese altísimo mundo, organizamos una expedición a caballo por la Puna. Cabalgamos a contrapelo del soroche y los despeñaderos hacia la región más transparente, casi hasta el remoto Sangrilá andino donde nace el sol. En el valle de Cuzco se celebra el Corpus y el Inti Raymi, pero nosotros, al contrario que los turistas, vamos, como otros miles de campesinos, al monasterio del Señor de Coyoriti. De todas las sierras del sur del Perú, una vez al año suben los romeros hasta aquí, Sinacara. Es un circo entre montañas a una altura de 4.800 metros en cuyo centro hay una ermita. Al fondo, el glaciar Yoljepunco, que rebasa los 5.500 metros. Los protagonistas de la fiesta de Coyoriti son estos ukukus, los osos. Estos campesinos quechuas evocan con estos vestidos lanudos y estos pasamontañas que acaban en una nariz puntiaguda a Juan Oso, el legendario personaje de las montañas de Lausangate. Juan Oso, hijo de un oso negro y una doncella india. Juan Oso, que mata a su padre por la violación de su madre, que levanta cerros andinos como si fueran guijarros y que un día bajó al valle guiado por el pájaro picaflor que le dice por fin cuál es lo justo y lo injusto. Pero también los campesinos adoptan otra larga serie de disfraces y máscaras, cada cual con un significado entre carnavalesco y religioso bien codificado por el paso de los siglos. Chunchos, collas, majenes, machutusoc. Porque en las sierras de Cuzco no se es persona cabal si al menos una vez en la vida no se peregrina a Coyoriti, que en quechua significa la estrella de la nieve.
Es un lugar donde antaño se celebraban ritos incaicos, probablemente solares en el cambio de solsticio, y donde luego se superpuso un milagro católico. El resultado espectacular haría hablar de sincretismo, aunque para unos el sentido más valioso sería el prehispánico y para otros el sentido cristiano. Por ejemplo, estos son los Guairi chunchos, con sus plumas de Macau, su camisa blanca, su chal rojo, sus abalorios y su largo palo de madera de chonta. Paradójicamente, por su pobreza y salvajismo, los quechuas los transfiguran en los hijos predilectos del Señor. Según David Gow, es también porque los campesinos de esta zona consideran a los chunchos de la selva como sus antepasados. Antiguamente los chunchos vivían también en las alturas, pero algún cataclismo les obligó a refugiarse abajo en la selva. Incesantemente en el atrio de la iglesia se suceden los bailes de las comparsas de diversas provincias del departamento de Cuzco, particularmente de Paucartambo, Quispicanchis y Canchis. Pero también los miles de campesinos sin disfraz entran al templo y prenden cirios y velas al Cristo de Coyoriti. Esta iglesia se levanta en el lugar en que el rostro del Señor quedó grabado en la piedra, y otra vez piedra y cerro se cierran en una simbiosis cristiana. Fue en 1780 cuando un pastorcillo, Marianito Maita, encontró a Manuel, un niño rubio que le ayudaba a apacentar sus rebaños. Un buen día, el niño rubio desapareció y reapareció, pero con las facciones del Cristo crucificado. Y así, donde los incas adoraban al Apu, al cerro sagrado, los quechuas vienen hoy a adorar la piedra con el rostro de Cristo. ¿Dónde empieza y dónde acaba lo incaico y lo cristiano? Es también, ¿por qué no?, un mestizaje religioso que se produce en medio de una romería extraña y no frígida, pese a desembocar en las morenas de los glaciares. Aquí en Sinacara acampan cada año en torno a 30.000 personas. Sobreviven como pueden en la intemperie de los 5.000 metros y pasan varias noches al raso. Aquí, divididos por pueblos, regiones, provincias, cofradías, los quechuas vienen a jalear a sus propios grupos de danzantes. Entretanto, montan improvisadas tiendas de campaña con 4 plásticos. Si no trajeron comida, pueden atreverse a almorzar en alguno de estos chiringuitos, porque ni siquiera en un glaciar la fe excluye al comercio. No hay posadas ni hoteles, ni retretes ni lavabos, solo las frías aguas del regato que baja del nevado. Y en esta acampada bajo cero, los quechuas sobre todo se expresan con cantos y bailes que no cesan. Día y noche hay alguien que algo canta al Señor de Coyoriti en los 3 días precedentes al martes antes del Corpus Christi. Innumerables variantes de bailes.
Para el jesuita José María García, estos bailes son religiosos por suponer una reconstrucción simbólica de una situación del pasado de la que estas gentes se liberan hacia el futuro, también simbólicamente. Por ejemplo, este baile de los collas sería una rememoración de la época incaica, cuando los habitantes del Collao, o sea, los collas o chilenos, dominaron a los habitantes de toda esta zona. Hoy día, los romeros quechuas siguen peregrinando a pie durante días y noches desde sierras y valles cuzqueños. Al llegar al crucero, última estación antes de la ermita, depositan piedras y monedas como si la cruz actual no fuera muy distinta de las huacas y apachetas incaicas, esos innumerables santuarios y templetes de los caminos. Ya temió el virreinato y, en concreto, los obispos del Segundo Concilio Limeño que cruces y cruceros no eran aceptados sino por erigirse precisamente donde los incas adoraban al sol o a los cerros. Otro sentido importante del Coyoriti es el penitencial. Los bailarines, especialmente estos ukukus, llevan látigos con los que se arrean impresionantes trayazos en las piernas. Los aceptan sin acritud. A mayor entereza, mayor personalidad. Es el Yaguar Mayu, el río de sangre. Ellos lo cantan. Hermano, vas a llorar si te ves en un río de sangre. La onda, chac, chac. Hermano, no te vas a asustar si te ves en un río de sangre. Pero es la ascensión al glaciar que domina la ermita la que simboliza de forma dramática los deseos de purificación y penitencia de esta gente. Aquí se trata ya de una empresa incluso dolorosa, fatigosa para el propio campesino quechua habituado a las alturas. El fabuloso glaciar de Yolyepunco, las nieves perpetuas. Este es el apu o cerro protector de la rinconada de la ermita. Pero también este nevado es una fuente inagotable de pureza. Quien pudo subir al glaciar se apresura a hundir las manos en la nieve, a lavarse con la nieve. Quien así lo hace, como esta mujer, tendrá la mejor protección contra el mal. El hielo que se derrite en agua es talismán contra todo lo malo que a uno le puede suceder en el cuerpo y en el alma. Los pauluchas o ukukus han clavado esta cruz en lo alto del glaciar. 3 cruces por cada grupo de ukukus. En la cruz del glaciar central, el Yolyepunco, los campesinos lloran de emoción y prenden velas. El pálido fuego que resiste en la nieve. No hay mejor símbolo de la desesperada esperanza de redención y mejora que tienen estos romeros. Y hasta en los 6.000 metros del Helero tienen resuello para tocar sus sones de reminiscencias incaicas.
es preceptivo que quien sube al glaciar descienda por esta abrupta morena hasta la ermita cargando una penitencia, un bloque de hielo. En una de las procesiones más espectaculares de Coyoriti, los pauluchas o ukukus bajan cargando sus penitencias de hielo. Con su agua se purificarán durante todo un año hasta que al año siguiente recomience el ciclo de la subida a la pureza y a la búsqueda del agua que todo lo sana. A veces son carámbanos, agujas, esquinas de hielo siempre sagrado. Van tocando sus purus, unas botellitas vacías a modo de silbatos, y que vistan como animales, osos, pero en realidad lleven prendas de alpaca y hablen con voz de falsete como imitando a las alpacas, hace suponer que los pauluchas o ukukus hoy hacen un rito cristiano superpuesto a un rito de fertilidad incaico de las alpacas y las llamas. Nosotros hemos venido de comunidad de Pongobamba a escuchar misa. Pues nuestros vestidos se llama un ukuku y dice un pilón. Y puedo decir, todos nuestros vestidos son huyachuyo, pilón, choco y lazo. A medio camino entre el glaciar y el santuario hay otra ermita donde los romeros practican otra extraordinaria incursión en el mundo de los sueños. Es un santuario de la Virgen de Fátima, pero es también un banco, o aún mejor, una fábrica de la moneda intangible de las ilusiones. Aquí se extienden cheques por valor de muchos millones de soles con la sola garantía de la fe y de la mirada de una Virgen de escayola. Con estos billetes fingen comprar todo lo que desean obtener durante el año. Esto es lo que compró un terreno. Es de 250 metros. Ahora eso voy a depositar ahí. Y esa plata es lo que me ha sobrado y voy a depositar al banco. Con esa plata que he dejado tengo que recibir 9 millones según para comprar televisión, algún artefacto. La pregunta es si este es un milagro de papel. Sí, funciona, señor. Y los secretos hacen la realidad. Todo el mundo, sus posesiones, objetos y deseos se representan mediante piedras, como en un juego divino del palais. Los campesinos se dividen espontáneamente en vendedores y compradores de sueños. Apenas regatean a la hora de comprar fincas de muchos millones de soles. Quien tiene fe, dinero de la Virgen y pone algo de su parte en el año que viene, sin duda obtendrá el fabuloso objeto de su deseo. Hay quien quiere comprarse una granja, un corral, una casa y hasta un camión, un frigorífico o una máquina de coser. ¿Cuánto cuesta este televisor? El grande, ¿cuánto está? 250. 1.200.000 sacó. 1.200.000 sacó. 1.200.000. ¿Máquina de corriente? Por ejemplo, este hombre desea comprarse un taller eléctrico completo. No tengo de 500 no tengo. ¿Qué cuesta? Esto le doy, llévatelo sin 11 millones te doy. ¿Tú sabes cuánto cuestan las más tiendas? Cuesta menos. 10.500 ya te doy. Millones. ¿Quieres? 10. ¿10 millones? Ya, pe. Vale. ¿Otra cosa más decía? Ahí está. Ya, ¿qué más sería? Un autógeno. Autógeno. Esto te lo doy en 5 millones nomás. ¿Equipo completo?
Equipo completo, claro, pues todo completo. Ahí están sus equipitos, ahí está uno. Sus equipos, todo. Equipos. Ya listo. Ya. Cuidado. Puede ser peligroso, ¿estás bien? ¿No quieres eso es más, otra cosa más? La fiesta de Coyoriti termina con un desenlace fatigoso y fastuoso. Los miles de peregrinos y comparsas, tras sus canónicas procesiones, han emprendido de nuevo un arduo camino de 2 días por medio de las sierras hasta terminar en Tayancani. Es ahora el último acto de una peregrinación, siempre con bailes y esfuerzos que solo se resisten a base de un cóctel que solo se da en los Andes: coca, trago y fe. Van buscando, tras 2 días y una noche de camino, este sitio, Hatunayac, una campa de la Puna Alta donde saludar al sol naciente. Aquí vuelven a ponerse los ropajes de fiesta y descansan, pero solo un poco antes de que el Inti, el sol, salga tras el cerro. El cansancio y la emoción de las intensas jornadas de Coyoriti aún no se han aplacado. Al contrario, en cuestión de minutos llegará el momento culminante, el clímax de esta fiesta bella y feroz, el sol que nacerá tras ese cerro. Aquí vibran la última alba de Coyoriti, pero también la primera alba del mundo. Ahora los quechuas entonan el católico alabado al señor de Coyoriti, pero toda su sangre incaica se les remueve de cuajo en una celebración no por nada solar en el fondo. Aún hay tiempo de volver al sentido penitencial del Yaguar Mayu o río de sangre. Recibe sus azotes quien, ya en las postrimerías de la fiesta, reconoce que ha organizado algo mal o se ha comportado particularmente mal.
el señor de Coyoriti y el Apu Ausangate, el cerro más divino de la región, han sido fundidos, amasados por las creencias colectivas de los romeros de Cuzco. Todo superpuesto, entrelazado como las columnas de danzantes de Quispicanchis, Paucartambo y Canchis, eclécticamente, fervientemente, confusa y lúcidamente. Fueron otro pueblo, los incas. Son de otros muchos pueblos del planeta quienes más se tienen por hijos del sol, los quechuas.